Buenas. A fin de transitar el recorrido propuesto por el texto, desandaremos los siguientes momentos: el problema y la tesis, neutralidad y beligerancia, razones en contra y a favor de la neutralidad, razones en contra y a favor de la beligerancia, clases de valores, objetivos en relación con los valores, formas de beligerancia pedagógicamente rechazables, factores y criterios orientativos de la actitud del profesor. La pregunta que aborda el texto es la siguiente: ¿cómo debe actuar el docente cuando se plantean conflictos entre valores o cuestiones socialmente controvertidas? La tesis que va a sostenerse puede descomponerse en tres partes. Por un lado, se señala que el docente tiene, básicamente, dos opciones: actuar de modo neutral o actuar de modo beligerante. Por el otro, se observa que no es posible determinar de forma única y cerrada por cuál debe optar, ya que, en ciertas ocasiones, deberá ser beligerante y en otras adoptar una postura más neutral. Finalmente, para determinar cómo debe actuar, es necesario tener en cuenta cuatro elementos: los valores que entran en juego, los objetivos que se persigan, la clase de neutralidad o beligerancia que se ejerza, los factores relativos a la situación concreta. Dado este cuadro, vamos a definir qué se entiende por neutralidad y beligerancia y, seguidamente, repasaremos los principales argumentos a favor y en contra de ambas posiciones. Tanto la neutralidad como la beligerancia hacen referencia a la actitud que el docente mantiene frente a un conjunto de opciones sobre un objeto o tema determinado. Esto quiere decir que éstas no aluden a la manera de ser o pensar del docente, sino a las maneras de actuar, a la estrategia que asuma en determinadas situaciones. Es por ello que actuar de un modo u otro no significa que el docente tenga o no preferencias personales frente al objeto de que se trate, sino a que las exprese o no y que no actúe en función de tales preferencias en el contexto de la actividad escolar. ¿Qué significa entonces neutralidad? Actuar de manera neutral no equivale a no intervenir, sino al tipo de actitud que se lleva a cabo ante un conjunto de opciones respecto de un objeto determinado y que consiste en no apoyar a ninguna de ellas. De esta manera, es necesario distinguir entre neutralidad activa y neutralidad pasiva. En la activa, el docente interviene fundamentalmente sobre el procedimiento de la discusión y, si hace referencia a los contenidos, no se llevan a cabo juicios de valor sobre las opciones enfrentadas. Por su parte, la neutralidad pasiva consiste en abstenerse del tratamiento en clase de las cuestiones controvertidas. ¿Qué significa beligerancia? La actitud opuesta a la neutralidad, de modo tal que, ante un conjunto de opciones respecto de un objeto determinado, el docente apoya una o alguna de ellas. Definidas la neutralidad y la beligerancia, se argumenta que no existen razones, ni lógicas, ni prácticas, ni éticas, ni pedagógicas, que invaliden de antemano y definitivamente ninguna de estas dos formas de afrontar los conflictos de valores. De acuerdo con esto, los autores revisan las principales razones a favor y en contra de la neutralidad y de la beligerancia. En cuanto a la neutralidad, se concentran en cuatro tipos de objeciones. La neutralidad es lógicamente imposible, la neutralidad es prácticamente imposible, la neutralidad es indeseable. Imposibilidad lógica de la neutralidad. La objeción tiene dos formas. 1. La neutralidad ideológica es imposible, puesto que la propia neutralidad es ya una ideología. De cara a esta crítica se responde que, así como la neutralidad es una mera ideología, la no neutralidad también lo es. Por tanto, esto nos conduce nuevamente a preguntarnos cuál de las dos es la más deseable. 2. La educación no puede ser neutral, puesto que supone siempre la transmisión de valores. Frente a esto se replica que, aunque la educación en su conjunto no sea neutral,
ello no impide que en algún momento del proceso educativo no se pueda actuar neutralmente. Asimismo, se añade que la actuación neutral también transmite valores, aquellos implícitos en la misma neutralidad. Imposibilidad práctica de la neutralidad. Esta objeción cuenta con 3 formulaciones que apuntan a la imposibilidad psicológica, la imposibilidad sociológica y la imposibilidad pedagógica. 1. El docente no puede ser neutral desde el punto de vista de la psicología, ya que, aunque sea de forma inconsciente, siempre transmite su ideología. De cara a esto se reconoce la imposibilidad de ser completamente neutral. A pesar de ello, se puntualiza que la actuación del docente puede admitir diversos grados de neutralidad. 2. El docente no puede ser neutral, puesto que los contenidos que transmite y el marco institucional en el que actúa reflejan siempre los valores dominantes. Sobre este punto se responde que la objeción no tiene en cuenta que pueden producirse distintos grados de autonomía relativa en las instituciones y en las actuaciones de los docentes. A su vez, de ser válido este planteo, resultaría imposible cualquier tipo de beligerancia que no coincida con las ideas vigentes. 3. Los mismos métodos educativos no son neutrales, ya que, más allá de los contenidos específicos, estos siempre encarnan valores. A este respecto, se muestra que la objeción se desvía del núcleo del problema, ya que éste no concierne a la neutralidad de los métodos. Por su parte, el problema de la neutralidad o no de los métodos nos lleva, nuevamente, a optar entre la carga ideológica de la neutralidad o la carga ideológica de la no neutralidad. Se afirma que la neutralidad no es deseable en virtud de 5 razones: la falta de autenticidad, la beligerancia de otras alternativas, la renuncia al rol de experto, la privación de erigirse como modelo y el abandono de la búsqueda de verdad. 1. La neutralidad implica falta de autenticidad. Aquí se introduce una reflexión: que el docente se abstenga ocasionalmente de transmitir sus opciones ideológicas no implica necesariamente inautenticidad, entre otras razones porque la profesionalidad puede y debe ser también una opción personal y auténtica. 2. La beligerancia de las otras instancias sociales, medios de comunicación, partidos políticos, confesiones religiosas, requiere la no neutralidad del docente. Los autores retoman la acusación y puntualizan que, justamente, al existir tantas instancias beligerantes, probablemente sea bueno que el profesor, de vez en cuando, asuma la neutralidad a fin de ayudar a los alumnos a orientarse autónomamente frente al asedio de las posiciones beligerantes. 3. El profesor neutral renuncia a actuar como experto en los temas de la clase. Ante este señalamiento, se advierte que en relación con las cuestiones ante las que se plantea el problema de la neutralidad, o bien no hay expertos verdaderos, o cualquiera lo puede ser. 4. El profesor neutral priva a sus alumnos del modelo de una persona de principios que sabe defenderlos. De cara a esto, se replica que este tipo de modelo de personas que defienden sus puntos de vista abundan y están al alcance de todos. Por otro lado, la objeción es pertinente solo si toma partido por una pedagogía activa que promueva el diálogo y la construcción autónoma de principios. 5. La neutralidad supone desechar la búsqueda de la verdad, ya que podría interpretarse como una forma de relativismo o de escepticismo. A propósito de esto, se subraya que la conexión entre neutralidad y escepticismo o relativismo no es lógicamente necesaria. Por otro lado, se aclara que la neutralidad procedimental se orienta a que los propios alumnos se encaminen a buscar la verdad. En cuanto a la beligerancia, detalla una serie de objeciones asociadas al carácter controvertido de esta y a su cercanía con ciertas formas de autoritarismo. Lo controvertido debe ser ajeno a la escuela. Esta objeción cuenta con 2 formulaciones: que deben evitarse contenidos polémicos y que la escuela debe ser un lugar de paz. 1.
En la escuela solo deben enseñarse contenidos científicos, esto es, independientes de la adscripción política, religiosa o ideológica. Ante esta mirada se presentan dos reparos. A, que supone una concepción muy reduccionista del currículo escolar, y B, que la delimitación entre lo científico y lo opinable no está exenta de controversia. 2. Puesto que en la escuela tiene que impulsarse la paz y la cooperación, deben evitarse las cuestiones controvertidas de tipo político, religioso o ideológico que generan hostilidad y odio. Aquí se oponen dos razones. A, que no tratar este tipo de contenidos no es compatible con el modelo de una escuela crítica atenta a las cuestiones socialmente relevantes. B, que no se educa para la resolución pacífica de los conflictos, haciendo a un lado la confrontación. Argumentos procedentes del naturalismo y antiautoritarismo. 1. Cualquier tipo de beligerancia, moral, política, religiosa, atenta contra la libertad y autonomía del alumno, puesto que implica promover una finalidad educativa de carácter heterónomo. Acerca de esto, se muestra que la objeción niega la propia idea de finalidad educativa y, por tanto, deslegitima la intencionalidad misma de la educación. 2. Los niños son buenos por naturaleza y, por tanto, no solo es inútil, sino también contraproducente intentar cualquier forma de beligerancia moral. Sobre esto se remarca que el argumento se funda en una creencia tan indemostrable como su contraria. 3. Lo político y lo religioso implican cierta perversidad y, por ende, deben ser ajenos a la educación. Los autores replican que la actitud consecuente de quienes sostengan que la política y la religión son perversas debería ser la beligerancia en contra de estas y no la neutralidad. 4. La beligerancia política, religiosa, moral es ineficaz, ya que los valores que verdaderamente se aprenden no son los que se verbalizan, sino los que efectivamente se viven. Sobre esto se observa que se trata solo de la negación, por lo demás discutible, de un tipo de beligerancia, la que se ejerce directamente por medio de la práctica. La decisión sobre la actitud del profesor, actuar de forma neutral o beligerante, no puede disociarse del tipo de valores que se pongan en juego. Es por ello que, con el objeto de establecer algún tipo de guía en torno a la conducta adecuada, se propone una convención mínima, esto es, una clasificación de valores bien sencilla. En este sentido, se distinguen tres clases de valores: compartidos, A; no compartidos, B; y alternativos, C. Veamos esto con más detalle. Valores compartidos A. Representan aquellos valores compartidos y que, en determinado contexto social, son aceptados de forma generalizada como deseables. Pertenece a esta clasificación conceptos generales como justicia, libertad, verdad, felicidad, belleza, etc., en la medida en que casi todos están de acuerdo en que la justicia es preferible a la injusticia, la verdad a la mentira, etc. Asimismo, para llenar de contenido los valores compartidos, que se entienda concretamente por justicia, verdad, belleza, etc., se pueden tomar como referencia a las grandes declaraciones de principios o derechos sobre las que existe un acuerdo generalizado, la Declaración de los Derechos Humanos y los grandes principios de las constituciones de los estados democráticos. De esta manera, los valores compartidos en una sociedad democrática son los propios de la democracia: la tolerancia, el pluralismo, la participación responsable, la renuncia al ejercicio de la violencia, etc. Valores no compartidos B. Hacen referencia a valores no compartidos, no cuentan con una aceptación general y son contradictorios con los valores compartidos. Resumidamente, se trata de contravalores. A modo de ejemplo, en una sociedad que afirma la igualdad ante la ley, son contravalores los que servirían de justificación al racismo, la discriminación, etc. Valores alternativos C.
Estos valores no son compartidos de forma generalizada, pero no son percibidos como contradictorios con los valores compartidos. A. Se trata de valores alternativos que se considera legítimo que algunos individuos o grupos los puedan tener como propios, pero no existe consenso sobre su universalidad. Se incluyen en esta categoría aquellos valores que pertenecen al ámbito de lo privado, como la castidad o el celibato. Naturalmente, se puede discutir si el celibato o la castidad sea algo conveniente, pero no se discute la legitimidad de que alguien pueda optar por esta forma de vida. En general, pertenecen a esta clase de valores aquellos propios de distintas opciones religiosas, éticas, estéticas, políticas que aceptan las reglas del juego democrático. En suma, si bien puede haber controversia sobre el partido al que es mejor votar o sobre la calidad de una obra de arte, suele admitirse que cada cual puede sostener posiciones distintas respecto a estos temas. Una vez determinadas las clases de valores y el tipo de cuestiones ante los que se plantea el problema de la neutralidad y la beligerancia, es necesario establecer los objetivos que, en el marco de una sociedad pluralista y democrática, la escuela debería asumir. Los autores destacan tres. 1. Que los alumnos conozcan y asuman los valores compartidos. A. No se apunta únicamente a una adquisición cognoscitiva, sino también a tomar las predisposiciones necesarias para un comportamiento consecuente. De cara a estos, la educación debe ser beligerantemente positiva. 2. Que los alumnos conozcan y rechacen los contravalores. B. Frente a estos, la educación debe ser beligerantemente negativa. 3. Que los alumnos conozcan los valores socialmente controvertidos. C. Y puedan optar autónomamente en relación con ellos. Es por ello que deberá adoptarse aquella forma lícita de neutralidad o beligerancia que en cada caso sea la más pertinente para que el alumno conozca y comprenda la controversia y pueda optar libremente. En este punto se plantea que algunas formas de beligerancia son pedagógicamente indeseables. Adentrémonos en estas. 1. Se puede actuar beligerantemente explicitando que se actúa de ese modo, por ejemplo, advirtiendo sobre la propia toma de partido, pero también se puede ocultar intencionalmente la beligerancia mediante formas de neutralidad fraudulenta. ¿Cómo? No considerando opciones significativas, banalizando ciertos argumentos, distorsionando la información, haciendo énfasis tendenciosos, etc. Sin embargo, debe rechazarse este proceder puesto que no es ético ocultar el propósito de influir y de convencer. 2. No es aceptable la beligerancia dogmática, aquella que pretende defender su opción sin remitir a pruebas ni razones, sino a dogmas o autoridades incuestionables. 3. No es lícita la beligerancia coactiva, aquella que puede ejercerse mediante procedimientos intimidatorios como sanciones independientes de las ideas que se intenta transmitir. Por ejemplo, castigar con bajas calificaciones por no aceptar cierto contenido ideológico. Asimismo, otra forma de coacción beligerante es la intrínseca. En esta, el recurso intimidatorio se asocia al contenido o a la opción que se pretende inculcar. Ejemplo de este tipo es anunciar algún tipo de catástrofe si no se acepta la opción deseada. 4. Finalmente, tampoco se acepta la beligerancia excluyente, aquella en la que la gente presenta su opción ocultando o negando la legitimidad del resto de las opciones existentes o no dándoles la oportunidad de su defensa. No puede determinarse de forma general la actitud más adecuada si la neutralidad o la beligerancia legítima en relación con las cuestiones socialmente controvertidas. ¿Por qué? Porque es indispensable, en cada caso, que el profesor atienda a diversos factores y criterios: la propia cuestión controvertida, el alumno, el docente, el contexto escolar y el contexto social. Examinemos cada uno.
Factores relativos a los valores o temas controvertidos. 1. La relevancia y la actualidad social de la cuestión controvertida. El profesor debe seleccionar aquellos conflictos de valores que sean significativos en el contexto social. De acuerdo con esto, será mejor presentarlos cuando el interés hacia ellos les confiera actualidad. Formulación del criterio. Cuanto mayor sea la actualidad y la relevancia social de una cuestión controvertida, más justificado estará pasar de la neutralidad pasiva a la neutralidad activa o a la beligerancia. 2. El grado de conflictividad social que suscite la controversia. Más allá de su actualidad, una cuestión controvertida puede generar mayor o menor conflictividad en la confrontación. Por ejemplo, las controversias estéticas suelen producir menor conflictividad social que las políticas o morales. De esta manera, las repercusiones de su actuación neutral o beligerante serán distintas en función de la conflictividad social del objeto. Formulación del criterio. Las consecuencias externas de la beligerancia del profesor respecto a los padres, la institución, las autoridades, la comunidad, serán mayores mientras mayor sea el grado de conflictividad social que genere la controversia. Es por ello que, de acuerdo con el grado de conflictividad social que produzca la controversia, el docente podrá asumir la neutralidad pasiva, la activa o la beligerancia siempre y cuando su capacidad de control de la situación y su grado de responsabilización le permitan hacerse cargo de las consecuencias que se deriven de su decisión procedimental. Factores relativos al alumno. 1. La capacidad cognitiva del alumno para comprender la controversia. Cuando el alumno no puede llegar a comprender la controversia y dar sentido a los valores que están en conflicto, lo más razonable será la neutralidad pasiva. ¿Qué significa esto? No complicar al alumno con problemas que exceden su comprensión. En efecto, llevar a cabo una conducta beligerante podría decantar en cierto tipo de adoctrinamiento. Es por ello que, en tanto las aptitudes se vayan desarrollando, se podrá pasar a formas de neutralidad activa y de beligerancia. Formulación del criterio. El paso de la neutralidad pasiva a la neutralidad activa y la beligerancia se establecerá en razón directa a la capacidad de los alumnos para entender la controversia y dar sentido a los valores que entran en juego. 2. La distancia emotiva o el grado de implicación personal de los alumnos en relación con los temas o valores de que se trate. Difícilmente pueda derivarse un criterio normativo preciso en estos casos. Esto quiere decir que, frente a ciertos tipos de implicación afectiva, el docente debe ser muy cuidadoso y prudente al definir qué rol va a desempeñar. Formulación del criterio. El docente debe agudizar su sensibilidad para captar las posibles implicancias personales de los alumnos en relación con las cuestiones controvertidas y debe calcular las consecuencias que tendrá su decisión de intervenir neutral o beligerantemente. Factores relativos al docente. 1. El compromiso personal del docente en relación con las cuestiones controvertidas y con los valores en conflicto. Acerca de este factor no puede anticiparse un criterio unívoco. Con todo, es de suma importancia que, a la hora de decidir sobre la mejor opción procedimental, el profesor atienda al conflicto que pueda suscitarse entre su implicación personal y los requerimientos del rol educativo que desempeña. 2. El grado de responsabilidad que el docente objetiva y subjetivamente esté dispuesto a asumir. La acción neutral o beligerante del profesor, incluso la abstención, suele tener consecuencias no solo para los alumnos, sino para otros actores, padres y madres, otros profesores, etc. Y por tanto, el profesor debe estar dispuesto a asumir tales consecuencias. En este sentido, es necesario distinguir dos posibilidades en relación con la responsabilidad. Por un lado, está la responsabilidad objetiva. Esta atañe a la capacidad de control que tiene el docente sobre las consecuencias de su acción neutral o beligerante. De acuerdo con esto, sería irresponsable que el profesor,
a través de su conducta beligerante, genere en sus alumnos, a través de su actuación, consecuencias que no deberá asumir él, sino sus familias. Por el otro lado, está la responsabilidad subjetiva, es decir, la responsabilidad que personalmente el docente está dispuesto a asumir. Formulación del criterio. El profesor deberá tomar la decisión de actuar neutral o beligerantemente una vez que haya ponderado las responsabilidades en relación con las consecuencias previsibles. Factores que se refieren a la relación docente-alumno. 1. El grado de dependencia axiológica del alumno respecto al docente. Este factor, uno de los más relevantes a la hora de decidir sobre la actitud de neutralidad o beligerancia, apunta al nivel de autonomía moral que tiene el alumno respecto al docente y a su capacidad de separar la autoridad del docente de lo que son meras opiniones personales sobre temas socialmente controvertidos. Formulación del criterio. Cuanto mayor sea el grado de independencia axiológica o de autonomía moral del alumno frente al docente, más legitimado estará éste para ejercer su beligerancia. Tal es así que aprovechar la dependencia del alumno para inculcarle las propias opciones en temas controvertidos no es más que una forma de adoctrinamiento o manipulación. 2. La existencia o no de demanda explícita de los alumnos hacia el docente. Este ítem se centra en aquellos casos en los que la decisión procedimental del profesor de actuar neutralmente se ve alterado por la solicitud de los alumnos para que revele cuál es su posición. Formulación del criterio. La toma de postura beligerante del profesor suele poder justificarse si existe un pedido concreto por parte de los alumnos. 5. Factores contextuales. 1. Relación entre las posibles posiciones asumidas por la comunidad escolar y la actuación neutral o beligerante del profesor. El profesor actúa en un contexto institucional en el que es probable que existan ciertas normas en relación con el tema controvertido. Estas pueden referirse a aspectos de contenido o de procedimiento. En consecuencia, el profesor no debe desatender esto a la hora de determinar cómo proceder. Formulación del criterio. El profesor debe ser consciente de las posiciones de la comunidad escolar, tanto de contenido como de procedimiento, en relación con el tratamiento de las cuestiones controvertidas y será deseable que haya cierta adecuación entre tales posturas y su decisión de ejercer en la neutralidad o la beligerancia. 2. El momento escolar y curricular de la actuación del profesor. La actuación neutral o beligerante del profesor debe tener en cuenta su momento y los contenidos curriculares. Formulación del criterio. La decisión del profesor de tratar una cuestión controvertida y cómo hacerlo tiene que considerar el momento escolar y curricular en el que se enmarque su actividad. Tal es así que dotará de legitimidad a la decisión que exista correspondencia entre la cuestión controvertida y la función o el contenido de la materia en la que se ubique la actividad. A modo de cierre, es necesario que estos factores y criterios, que pueden servir como bases deontológicas y metodológicas en relación con la neutralidad y la beligerancia ideológica y moral, sean considerados de forma conjunta, puesto que ninguno de ellos, por sí mismo, es suficiente para orientar adecuadamente la conducta del profesor. Gracias.